Nos tocó vivir una era de modernismo. Amén. El modernismo o la tecnología que está en nuestro entorno, en nuestro alrededor, nos facilita muchas cosas hoy. Amén. Los que tenemos 40 años, 44 años, tengo yo. Nos tocó ver a nuestras abuelas cocinar el maíz y vi a los nietos. Mi hijito, ¿quién me va a colaborar hoy? Hoy le toca a usted madrugar conmigo para moler el maíz, hacer la arepita. Y a las 7 de la mañana nuestra abuela tenía arepita hecha. Hoy en día no. Se acaba la arepa, vamos a la esquina, vamos al supermercado, porque estamos en ese instante de la historia, en este pedacito de historia que nos tocó a nosotros vivir. Es una era moderna. La tecnología, todo lo que nos ha facilitado nuestra vida, nuestra existencia. Amén, estamos de acuerdo. Pero yo tengo la idea de que todo en el extremo, todo en exceso es malo, ¿cierto? Hoy vemos que hay centros de rehabilitación para los que son adictos a las redes sociales. Y encontramos hoy en las redes sociales, los que nos gusta a veces investigar y estar ahí, utilizar las redes sociales para investigar, encontramos que hoy en día la guerra, entre comillas, las guerras de las religiones se han trasladado a las redes sociales. Encontramos debates de sacerdotes, de curas, de pastores evangélicos. Encontramos grandes debates donde el único objetivo es decir: yo tengo la razón, yo lo humillé, yo lo destrocé, yo tengo más conocimiento, yo soy un doctor en la teología. Y el objetivo del Evangelio de Dios no es crear debate. El objetivo y el propósito de Jesucristo es que el hombre pase de la muerte a una vida nueva. Amén. Ese es el objetivo del Evangelio de Dios. En la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a buscar. ¿A cuántos buscó el Señor? No, es que yo estaba desde las 5 de la mañana buscando la presencia. Mentiras, estamos muertos en delitos y en pecados. Estamos en los bares, en las cantinas, en el prostíbulo, qué sé yo, hundiéndonos cada día más en el pecado. La gente y la religión no hacía nada para que el hombre cambiara su mala manera de vivir. La religión no hacía nada. Y hoy en día tampoco hace nada, porque en las redes sociales uno encuentra debates donde yo tengo la razón, yo lo humillé, ustedes son los mentirosos. Y no, se pierde el objetivo y se pierde el propósito de Dios. El Evangelio fue dado por Dios ¿para qué? ¿Para qué? La comisión que Jesucristo les dio a los discípulos, ¿para qué fue? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que oyere, creyere, fuere bautizado, será salvo, y el que persevere hasta el fin. Amén. Ese es el objetivo. La vida cristiana debe de haber un cambio radical en nuestra vida. Conocer a Cristo significa tener un cambio radical. Amén. Un cambio radical. Porque el que profesa esta fe, el que profesa ser cristiano, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. El que era borracho ya no es borracho. El que era vicioso ya no lo es, porque está reflejando la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Por eso este grupo que nosotros, por la gracia de Dios, lideramos, se llama Renuevos. Gente que viene de allá del mundo. Venimos con tantas cosas del mundo. Cuando estábamos en el instituto, un maestro nos decía: para uno aprender tiene que desaprender. No es que yo sé, es que yo sé. Sí, nosotros sabemos muchas cosas, pero del mundo, de Cristo no sabemos nada. Por eso la invitación es conocer a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, se empieza a enamorar de Cristo. Se empieza a enamorar de su forma de caminar, de su forma de pensar, de su forma de actuar, de su forma de cómo tratar al prójimo, al pecador. Amén.
Por eso la vida que nosotros la vivimos, ya no la vivimos como nosotros la queremos vivir, sino como Cristo nos dice, nos enseña cómo vivirla. Y empezamos a ver que la vida en Cristo es una vida de alegría, de gozo, que aunque estemos enfermos, ustedes no lo saben, hermano, yo aquí tengo un dolor intenso, es un dolor crónico ya. Pero por la gracia y la misericordia de Dios es más grande el gozo que hay en mi vida para servirle a un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que me enseñó su gracia, que me enseñó su perdón y que hoy me tiene aquí en pie frente a ustedes testificando que vale la pena servirle, que vale la pena vivir esta vida nueva en Cristo, que vale la pena no pecar, que vale la pena salir de ese mundo religioso, vale la pena. Vale la pena intimidar con Dios, porque ahí en ese momento uno siente esa mano poderosa de Dios diciendo: no estás solo. Y aprende uno a respetar su señorío, aprende a respetar su autoridad. Señor, si tú quieres me puedes sanar, pero si no es su voluntad todavía no importa, te seguiré, Señor. Y aún desecha mi piel, y aún si Jehová me matara, en él esperaré. Porque he aprendido lo más hermoso que es vivir en Cristo Jesús. En el capítulo de Deuteronomio, en el capítulo 6, a partir del versículo 15, encontramos alabanzas a Dios. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya. Alabanzas a Dios. Perdón, hermano, es capítulo 4. Aún le da uno nervios porque uno está frente al pueblo de Dios. Capítulo 4, versículo 15. Guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, en finge de varón o hembra. Vamos a ir analizando esto. El pueblo de Israel, como todos lo sabemos, estaba esclavo en Egipto. Y la historia humana, si a usted le gusta, hermano, estar en las redes sociales, vaya donde un señor que llama Google, en YouTube, encuentra y analice, hermano, a los que no les gusta ir allá a las bibliotecas, y busquen en la historia humana, y va a encontrar un libro que llama Babilonia, cuna de la religión. ¿Sí? Si usted se va y se traslada y hace esa investigación, y grandes historiadores que no tienen que ver nada con ser cristiano ni nada, sino que hay veces entra uno a los museos y encuentra a esos historiadores y le explica: esta estatua es de tal cultura, de tal mitología, y empiezan a explicarle a uno. Esos historiadores han llegado a una conclusión: que las religiones es una copia una de la otra. Amén. Las religiones es una copia una de la otra. Simplemente que según la cultura se cambian nada más los nombres de los ídolos. Amén. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos sabían, cuando el Señor les dijo: no hagáis imagen ni ídolos, no hagan ninguna escultura, ninguna esfinge de animales, ni nada de eso. Ellos sabían a qué se refería Dios. Las religiones, esos historiadores van estudiando e encuentran que todo eso tiene el origen en Babilonia. Y las religiones a lo largo de la historia se han convertido una copia la una de la otra. Amén. De allá veníamos nosotros.
éramos religiosos. Yo nací en la iglesia católica y yo apostólico y yo soy romano y ahí yo me crié y ahí yo me quedo y ahí yo me muero. ¿Cuántos decíamos así? Pero vino Cristo a través de un hombre, a través de un predicador, a través de un evangelista, a través de una Dorca, y nos presentó el plan de salvación. Uy, ¿qué pasó acá? Es que estoy equivocado. Sí, la religión no te va a salvar, solo Cristo te puede salvar. Pero ¿cómo así? Pues que la religión nos lleva, la iglesia católica, y los grandes líderes dicen, no, es que nosotros somos la iglesia de Dios porque tenemos 2000 años. Mentira, la religión tiene muchos siglos, porque la religión es una copia una de la otra, pero no le interesa la salvación del alma. No le interesa si tú cambias de la mala manera de vivir, no le interesa. Al único que le interesó tu vida y mi vida fue a Cristo. Cuando se encontró la mujer en el pozo, le dijo, mujer, dame de beber. No me interesa que seamos samaritana y que entre judíos no nos tratemos. No me interesa. Mujer, vengo a hablar contigo. Si supieras quién es el que te habla. Alabanzas a Dios. Y nosotros atendimos aquel llamado y vimos que no era una religión más, que era Jesucristo trayendo un pan de vida, trayendo un plan de reconciliación, de salvación, que pudo cambiar mi mala manera de vivir. Aquella mujer empezó a escucharlo y cada palabra que decía el maestro en ningún momento la atacó, como vemos a veces en las redes sociales. Pastores evangélicos se meten a las iglesias y gritando a la gente idólatra, se van a condenar y esto. A eso no nos mandó Dios, a pararnos en los atrios y coger los ídolos y con martillos destruirlos. A eso no nos mandó Dios. Cuando yo veo a Jesucristo, Dios extiende cuerdas de amor, cayeron sobre mí, y es hermosa la herencia que nos ha tocado. Y empieza esa mujer a escuchar lo que dice el maestro. Empieza a escuchar. Mujer, ve y llama a tu marido, porque en la costumbre judía es como feo ver a un hombre y una mujer hablando solo. Ve y llama a tu marido. No tengo un marido. En verdad has dicho, porque aquel que ahora tienes tampoco es tu marido. 5 has tenido. Pero en ningún momento la trató de adúltera, de pecadora, te vas a condenar. No, extendió lazos de amor. Extendió lazos de amor. Y aquella mujer salió, vengan, he conocido a alguien que me ha declarado toda la verdad. Es que yo, como Franklin Rojas aquí, yo no le puedo decir yo tengo la verdad. No, la verdad es Jesucristo. ¿Y qué verdad nos ha declarado el Señor? Que nosotros somos pecadores, pero con lazos de amor nos ha traído, ha extendido su amor y misericordia y nos ha traído a su rebaño. Y hoy vivimos, y lo que vivimos por la gracia. Si aquellos historiadores que no son cristianos y enseñan, aquella historiadora le muestra a través de la Biblia por ese capítulo, o sea, lo que ella dice lo sustenta es con la palabra. La religión no quiere que usted conozca lo que la palabra de Dios realmente dice. Pero aquella historiadora que no es cristiana, que no es creyente, todo lo que ella explica lo sustenta por la palabra. ¿Cuánto más nosotros, si hemos conocido el autor de esta palabra? Alabanzas a Dios. Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, y lo que Dios le relata en este pasaje es una advertencia contra la idolatría. Amén. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes que cuando nosotros nacemos, queramos o no queramos, somos incluidos en un sistema. La sociedad es regida por 3 poderes. 3 poderes. ¿Cuántos lo saben? Un poder ¿qué? Político, económico y religioso. Y los que están arriba en ese poder no lo quieren soltar. No lo quieren. Pero no vamos a hablar ni de política ni de dinero. Vamos a hablar lo que
ese poder religioso. Y nos tildan a nosotros de locos y de todo, pero qué rico ser loco por el evangelio. Qué rico. Mire el entorno en que nosotros vivimos. Ya no nos atacan, ya no nos apedrean en un gran porcentaje. Ya todos son cristianos, ya todos son doctores del evangelio, ¿cierto? Pero yo no puedo tomar un pensamiento mío, formarlo una doctrina, predicarlo en un garaje y formar mi propia iglesia. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo. Yo no puedo, hermanos. Yo me tengo que sujetar en obediencia a lo que la palabra de Dios me indique qué debo de hacer. ¿Cuántos hombres no le dijeron: Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que la religión nos ha enseñado. Tú tienes que hacer penitencia, venir al cura, confesarle sus pecados, vaya y rece 20 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, vaya, haga una misa, vaya. La religión nos enseña que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Todo eso lo tenemos que sacar de nuestra mente. De ese sistema religioso, de ese sistema de esclavitud, como estaba Israel en Egipto, Dios los saca con mano poderosa. Amén. Con mano poderosa Dios vino. Usted no se puede imaginar todo lo que hizo Dios para que usted y yo estuviéramos aquí. Usted se ha puesto a imaginar lo que Jesús hizo. La NASA crearon una supercomputadora para volver atrás los milenios. La computadora ¡fum! Sacó que faltaba un día. Oh, pero ¿cómo así? Falta un día en la historia. La religión no quiere que usted sepa todo lo que Dios ha hecho para darle la victoria a su siervo. Y alguien que tenía conocimiento le dijo: no, es que cuando yo era pequeño iba a una iglesia y yo sé, y fueron al pasaje bíblico donde Dios muestra, donde detuvo el sol, ¿cierto? Y donde muestra que Dios hizo retroceder 10 grados, 15 grados el sol. Y pudieron ver que lo que dice la Biblia es verdad. Lo que dice la Biblia es una verdad absoluta, indiscutible. Las leyes humanas en un congreso se discuten artículo por artículo para ser aprobado. El evangelio no es para que usted y yo lo discutamos, lo debatimos. No, el evangelio de Dios es para cumplirlo. Porque el evangelio es una ley majestuosa, divina, hermosa. Se queda uno corto con las palabras para describir este mensaje tan bueno y tan poderoso que cambia, que regenera nuestra mala manera de vivir. Alabanzas a Dios. Dios saca a Egipto, lo saca y le dice: mire, cuando Dios habló, usted no vio imagen alguna. No es que nosotros tenemos la imagen para recordar que está Dios y a través de esa imagen lo adoramos. No, eso es lo que dice la religión. Y en esa mañana yo creo que ustedes queden claros: la religión es una copia una de la otra. El evangelio no es una copia. El evangelio te muestra quién es su autor. Y Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y como Él es la vida, es el único que puede pasar a un muerto en pecado, en deleites, a un muerto que está en el pecado, es el único que puede pasarlo de muerte a vida. Es el único. Es el único. En su palabra lo confirma, su palabra lo dice.
Deuteronomio, Levíticos y todo ese proceso que tuvo ya Israel después de salir de Egipto, es el proceso que usted y yo aceptamos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, aceptamos la vida nueva en Cristo. Yo lo comparo como un proceso de gestación. La mujer queda en embarazo, empieza un proceso de gestación. Lo normal es 9 meses, lo normal. Ya los niños se quieren venir antes, ¿cierto? Pero lo normal, hablemos de lo normal. En ese proceso de gestación son 9 meses. Empieza el Señor. ¿Cómo lo hace Dios? Es un milagro de vida. ¿Cómo hace Dios de 2 células, de un espermatozoide, de un óvulo? ¿Cómo hace Dios para formar sus huesos? Dios lo sabe porque Él te formó. Dios te conoce porque Él te hizo. Él me hizo en el vientre de mi madre. Él me formó. Él es el único que sabe cómo las células se multiplican y forman los huesos, forman los órganos. Él lo sabe porque Él es el sabio por excelencia. Él te conoce. Él sabe qué te pasa en ese momento, qué pasa por tu mente, qué vas a hacer, qué estás haciendo. Él lo sabe, la religión no. Alabanzas a Dios. Él lo sabe. Y empieza a formar ese ser en el vientre. Y el Señor con delicadeza, porque Él tomó de sus manos, Él tomó barro, polvo de la tierra y nos formó. Él lo formó, Él te formó. Él lo sabe todo. Y ese proceso de gestación termina cuando la mujer da a luz ese nuevo ser viviente. Cuando el hombre, sonido, cuando el hombre llega al conocimiento del Evangelio, empieza un proceso de gestación. ¿Estamos de acuerdo? Él viene, y ¿qué es lo primero que hace? Oír. ¿Qué pasó acá? Empieza a oír algo que nunca había oído, de un ser maravilloso. Sonido. ¿Sí? De un ser maravilloso. Empieza la palabra de Dios. Empieza la palabra de Dios a empezar a formar una nueva criatura. Amén. Amén. Entonces vemos que empezamos a oír, y por medio de oír la fe viene a nuestra vida. ¿Sí? Y esa fe nos lleva a creer que lo que está aquí escrito es palabra de Dios, útil para redarguir, enseñar, instruir y preparar al ser humano para toda buena obra. Sí, ese proceso de formación. Empezamos a creerle a Dios, empezamos a tener fe en Dios, y nos damos cuenta que es necesario un arrepentimiento genuino, verdadero delante de Dios. Pero ese arrepentimiento nos lleva, bueno, yo tengo que ser lavado de ese pecado, y nos lleva a las aguas del bautismo, y ahí el Señor hace el milagro. Mata a ese hombre pecador, lo entierra a través de las aguas del bautismo. Y así como leíamos en Romanos, somos levantados juntamente con Cristo para que tengamos vida nueva. Amén. Pero yo no veo a la hermana que va a soltar a su hermosa bebé. No la veo que como ya nació, la hemos soltamos, ya hice yo, ya la traje al mundo, la suelto. No, la niña hay que tener un especial cuidado. Hay que alimentarla, no se le puede dar alimentos sólidos. Hay que cambiarla, hay que estar ahí pendiente. Cristo no hace que, bueno, usted ya nació, vaya a ver cómo se defiende. No, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aún más allá de la muerte estaré con ustedes. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana?
Por eso yo estoy aquí delante de ustedes. Desde los 9 años me trajeron aquí a la iglesia. Cuando yo participaba allá, el cura me eligió como líder del catequesis. Y yo le decía, pero si la Biblia dice de los ídolos, y aquí la libretica, el libro que me dieron de catequesis, dice todo lo contrario. Y me dijeron, no, usted es un líder. Y me pusieron la pañueleta como misionerito, para darle clase a los otros niños, para prepararlos para la primera comunión. Sí. Y yo, no, esto no es conmigo. Y fui y le dije a mi papá, papá, no me haga fiesta. Yo no voy a hacer la primera comunión. Y empezó el Señor a inquietarme. Y una tía me dijo, mijo, ¿me acompaña a la iglesia? No, tía, yo no quiero volver allá a esa iglesia. No, es que por allí en Belén abrieron una iglesia evangélica. Y estaba el pastor Gildardo Gómez predicando la palabra. Alabanzas a Dios. Y el Señor empezó desde mi niñez a decirme quién eres el verdadero Dios, a enseñarme que Jesucristo vino, que Dios se manifestó en carne, vino a la cruz del Calvario, abrió sus brazos de amor, de misericordia, derramó su sangre bendita, y por su gracia, solo por su gracia, somos salvos. Alabanzas a Dios. Desde niño he aprendido las escrituras. Por eso nadie me mueve de este argumento. No es un argumento. Nadie me mueve de este fundamento. Porque este fundamento está sobre la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Aunque venga la prueba, la enfermedad, aunque venga lo que venga, estaré firme, porque solo tú, Señor Jesús, me haces vivir confiado. Alabanzas a Dios. Esa es la vida nueva que encontramos a los pies de Cristo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a nuestro Creador. Israel lo sabía, y tú y yo también lo sabemos en esta mañana. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no por cuántas misas tú puedas hacer, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. Alabanzas a Dios. Por eso llamo a la reflexión. Si los historiadores que no tienen conocimiento de Dios concluyen que la religión es una copia y lo sustentan con este texto, Deuteronomio capítulo 4 a partir del versículo 15. El tiempo no lo da para que hubiera querido traer un video y eso para que ustedes, pero les invito a que lo busquen. Y ella explica todo lo que en la religión se ven. Y ella explica que todo es una copia. Todo es una copia. Pero aquí no estamos copiando nada. El evangelio, no, Jesucristo vino y tomó un poquito de esta, tomó un poquito y armó un paquete y lo llamó evangelio. No. Cuando el hombre pecó, porque eso también lo enseña la religión, que usted se tiene que bautizar desde que niño para que sea quitado el pecado original. Que porque en pecado me formó mi madre. Y leen solamente partes de la Biblia para que su argumento sea creíble, la religión. No en vano la palabra dice: ustedes creen en Dios. Sí, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero no la obedecen. Usted habla con la gente y la gente le dice: yo creo en Dios, yo creo en el evangelio. Bien haces, pero no lo obedecen. No lo obedecen. Todo religioso cree en Dios. Todo religioso cree, pero lo obedecen. Esta semana hablaba con un trabajador
Y él me decía: si alguien se suicida, pero antes de suicidarse le pide perdón a Dios, se salva. Yo no se condena. Sí, lógico. Señor, me voy a suicidar, ¿me perdonas? Y ya. Eso lo enseña la religión. El que vaya, reza y peca, empata, ¿cierto? Eso lo enseña la religión. Pero el evangelio de Jesucristo en la carta de los Romanos dice: seguiremos pecando. Seguiremos pecando. De ninguna manera, porque los que estamos en Cristo, no es ilógico, es ilógico que los que hemos conocido a Jesucristo seguimos en el pecado. Es ilógico. Eso no cabe en la mente de alguien verdaderamente que ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Sí? Aquella mujer que tuvo ese encuentro con Jesús y conoció toda la verdad, cambió. Y todos los que en el pasaje bíblico, todos los hombres, mujeres que han tenido un encuentro con Dios, han cambiado. Su vida ha tenido un cambio radical. Pero volvamos a nuestra época. ¿Cuántos hemos conocido a Jesús? Tan poquitos. ¿Cuántos hemos conocido a Jesús? Amén. ¿Y cuántos hemos tenido un cambio radical en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos estamos enfermos? Amén. ¿Cuántos hemos tenido problemas económicos? Amén. Pero Cristo ha estado con nosotros. Aleluya. Cristo me devolvió a mi esposa que estaba muerta, a mi hija, y hoy puedo disfrutarlas porque Él está con nosotros. Alabanzas a Cristo. Alabanzas a nuestro Rey. Hermanos, en esta mañana, de todo corazón, les presento a este grupo en Renuevos. Y verá el fruto de su aflicción. Y verá el fruto de su aflicción. Ahorita el hermano decía: cierren los ojos y mediten las palabras. No medite, no me mire a mí. No mire al burro. No me mire al burro. Mire quién está montado encima del asno. Y verá el fruto de su aflicción. Y verá el fruto de aquellos latigazos. Y verá el fruto del vituperio de la gente. Y verá el fruto cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Y verá el fruto. Algún momento nosotros estábamos recién convertidos, teníamos un año de bautizados, estábamos ahí. Hoy tenemos 20, 30, 24, 25, 30, 40, 60 años caminando con el Señor, y aún mantenemos nuestra fe, aún mantenemos nuestra convicción. Por eso la invitación es que estos nuevos miembros de la iglesia que han nacido, que llevan 2, 3 meses, 2 años, 1 año, les sigamos ayudando, les sigamos tomando de la mano. Y aunque ya sepan caminar, aunque las bebés ya dan sus primeros pasos, yo no veo a un padre que, no, como usted ya sabe caminar, vaya, hágame una vuelta al centro. No, Dios nos prepara. Señor, es que en tu nombre los demonios se sujetan, los hombres son sanos. Pero no, regocíjese que tus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque nosotros no seguimos obras, las obras nos siguen a nosotros. Alabanzas a Dios. Aunque el modernismo y la religión enseñan lo contrario, Jesucristo sigue diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo vine a buscar y hallar lo que se había perdido. Yo vine a traer muerte y vine a traer vida. Yo vine a traer vida y vida en abundancia. Alabanzas a Dios. Y para terminar, hermanos, porque hay mucho que decir, uno se va calentando, y es que hablar de Cristo es hermoso. El Salmo 16, les dejo esas palabras: cuerdas cayeron sobre mí, y es hermosa la herencia que nos ha tocado. Dios les bendiga.